¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Nos presentamos. Ariel Pantanali, DO, es el presidente de la Asociación Civil Escuela Argentina de Osteopatía, codirector. Rosana Rojano, vicepresidenta de la asociación, también DO, vicepresidenta y directora académica. Y Esteban Taramazo, yo soy el secretario de la asociación y codirector también de la carrera. La idea es hacer una charla que sea interactiva, en donde en todo momento está abierta la posibilidad que hagan preguntas, a que pidan aclaraciones, a que hagan aportes, etc. La estructura general de la charla va a ser hablar un poquito de los principios, de la historia, de la definición de la osteopatía, luego ir metiéndose un poquito en lo que es el marco de la osteopatía en el mundo, un poquito las herramientas, las técnicas, el campo de aplicación y finalmente la estructura de la carrera y cómo se organiza la enseñanza. La idea es empezar con algunas frases que son como ideas fuerza, que algunas pocas solamente son específicamente de la osteopatía. En algunos casos está citado el autor, en otros no, en otros está atribuido a varios autores las frases. Bueno, la primera frase es: yo vendo la herida, Dios la cura. Está atribuida a Galeno, uno de los médicos que junto con Hipócrates como los padres de la medicina. El microbio no es nada, el terreno es todo, dicho por un fisiólogo, Claude Bernard, en una polémica que hubo en la primera época. Apareció el microscopio, se empezó a investigar un poquito más el origen de las enfermedades. Hasta ese momento se hablaba de la malaria porque era el mal del aire, pero no se sabía cuál era el vector, cómo era. Entonces había una discusión entre dos fisiólogos, Bernard y Pasteur, en donde Pasteur decía, cuando empezaron a encontrar los microbios, los gérmenes, Pasteur decía que el microbio era todo y el terreno no era nada. Y en contraposición, Bernard decía que en realidad el terreno era todo y el microbio no era nada. Estos todos y nada son bastante relativos, pero como que lo importante era eso. La historia cuenta y está documentado que hacia sus finales, Pasteur, antes de su muerte, reconoce que efectivamente en la infección el terreno es todo o es lo más importante, el microbio no es nada, y esto lo experimentamos todos los días cuando vemos que hay un montón de gente que está no sé, engripada y hay gente que no, están todas expuestas al mismo patógeno, pero estamos hablando de momentos en los cuales ni se hablaba, ni se sabía, ni se intuía el sistema inmune y un montón de otros factores que se van dando. Todas estas frases están muy relacionadas con la osteopatía y vamos a ir viendo en la medida en que hagamos el desarrollo cómo se relacionan, ¿no? Pero la idea también es como plantear frases en las cuales como que podemos estar todos de acuerdo como principios, digamos, básicos. Después una frase de Albert Schweitzer, médico, digamos, del siglo XX, pero muy importante, que dice: cada paciente lleva su propio doctor dentro de sí. Lo mejor que podemos hacer es dar al doctor que reside dentro de cada paciente la oportunidad de entrar en acción. Después hay otro que está atribuido a muchos autores, pero que está repetido en todos lados, que es: medicina solo hay una, la que cura. Otra de Paracelso, también un médico de la antigüedad: el arte de curar viene de la naturaleza, no del médico. Por lo tanto, el médico debe partir desde la naturaleza con una mente abierta. Acá hay una frase de Andrew Taylor Still, que fue el creador, como él prefería decir, el descubridor de la osteopatía. Ya vamos a hablar de él, su contexto histórico y un montón de cuestiones con respecto a él, pero ahora nombrémoslo. Encontrar la salud debería ser la misión del doctor. Cualquiera puede encontrar la enfermedad. Típico, vamos a un médico, le decimos: doctor, me duele acá. Nos vamos con un diagnóstico y dice: usted tiene lumbalgia. Sí, es muy fácil encontrar eso, y es ponerle un nombre en difícil o técnico de lo que yo vengo a describir. El tema es encontrar la salud, como decía Steve. Sócrates dice: si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad. En caso contrario, abstente de ayudarle. Otro osteópata: siempre van a ver a los osteópatas que tienen el DO al final, que es doctor en osteopatía o diplomado en osteopatía, salvo Still, que como fue el creador, nadie le dio el doctorado porque
él fue el que fundó. Este osteópata, que es muy querido y muy considerado por todos nosotros y en general en el ámbito de la osteopatía, un discípulo de Still y de los discípulos de Still, hay una frase cuyo extracto es este, el contexto es un poquito más grande. Rollin Becker dice: solo los tejidos saben. En realidad Rollin Becker dice: el paciente no sabe, el profesional no sabe, solo los tejidos saben. Y de alguna forma lo que está queriendo transmitir es que nosotros como profesionales tenemos que ocuparnos de preguntarle a los tejidos qué es lo que les pasa, cuál es su problema, qué necesitan y qué necesitan para resolverlo. Entonces, esta idea fuerza de solo los tejidos saben, muchas veces les decimos, yo particularmente en latiguillos que tengo cuando doy clase, es: sus huesos, sus músculos, sus órganos no leyeron los mismos libros que leyeron ustedes. Con lo cual, yo puedo tener todo un panorama armado, todo un montón de libros leídos, pero en el momento de la verdad, tengo que preguntarle al tejido, ver qué pasa en ese terreno. Y no solamente quedarme con lo que dicen los libros. Y digo solamente, en realidad. Después hay otra frase de José Martí, que dice que la verdadera medicina no es la que cura, sino la que previene. Y acá también hay una distinción, que se está hablando mucho de prevención en medicina, actualmente en la medicina convencional, y en realidad de lo que más se está hablando es de la detección temprana. No hay una verdadera prevención, o si la hay, todavía queda mucho por recorrer. El campo más grande, más importante y más poderoso de la osteopatía es el de la prevención. Generalmente los pacientes acuden a nosotros cuando ya la situación está dada, pero lo que después se empieza a verificar es que el paciente comienza a visitarnos para seguir estando en salud. Y acá yo siempre menciono algo que parece que ocurría en la antigua China. En la antigua China el médico cobraba al paciente cuando estaba en salud y dejaba de cobrar cuando el paciente tenía algún tipo de enfermedad, lo cual es maravilloso y en realidad implicaba que ese médico tenía que preocuparse, para tener su buen negocio, digamos, poder vivir, preocuparse de que sus pacientes estuvieran todo el tiempo en salud y evitar lo más posible que cayeran en la enfermedad, porque ahí se le iba a generar un problema económico y obviamente los pacientes iban a dejar de ir a ese médico porque diciéndole: yo le pago para estar bien. Cosa que de alguna forma la lógica se invirtió en las últimas decenas de años, ¿no? Bueno, esta es más o menos como ciertas ideas fuerza, la idea es que nos queden un poquito flotando y después las vamos a retomar hablando específicamente de la osteopatía y vamos a ver cómo cierra un poquito esto.